Video comparativo. Como bien saben, hace poco vi Encerrado o Locked, protagonizada por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. Y como quizás también saben, esta es un remake de una película argentina llamada 4x4. Pero antes de entrar en detalles, ¿de qué va esta historia? Resulta que un amigo de lo ajeno encuentra una camioneta y no hay señales de vida de su dueño. Consigue abrirla, hace lo que va a hacer y cuando intenta salirse de la camioneta, se da cuenta de que no puede hacerlo. Ha caído en la trampa del dueño del vehículo, quien, cansado de ser víctima de los ladrones, ahora se dará banquete, torturando a este desafortunado ladronzuelo. Desde el inicio, las diferencias comienzan. El remake, por un lado, crea un trasfondo del ladrón. Pretende crear cierto vínculo con el público, que éste empatice, que la víctima tenga un punto que nos haga sentir mal con respecto a su posible destino. De hecho, esto lo vemos potenciado con esos 2 segundos en el que intenta abrir un auto y se asusta con un perro, pero luego demuestra sensibilidad a la mascota encerrada. Sin dudas, es parte de esa búsqueda para que el espectador siga viéndolo, al menos de manera parcial, como un pobre hombre movido por las circunstancias. Por su parte, la original va al grano. No hay un breve trasfondo que pueda mover al protagonista hacia lo que se convertirá en su condena el resto de la película. Siento que en este sentido la película argentina es más honesta porque muchas veces no conocemos las historias de estos criminales. Ellos simplemente van a robar, no hay necesidad de empatizar con él porque simplemente, pues, ¿por qué vamos a empatizar? Digo, ese auto que están robando pudiera ser el tuyo o el de un amigo. El afectado, quizás si no eres tú, puede ser alguien cercano a ti y definitivamente no vas a querer sentir empatía por él. En este sentido, nunca me gustó esa intención del remake por querer vendernos a alguien que, si bien estaba haciendo algo malo, en el fondo parecía tener algo de bondad. Pero en la original, esa única bondad que parece demostrar es por el insecto, que es como una especie de grillo que está allí. ¿Y realmente es bondad? Por eso lo dejo entre comillas. Tal vez pudo ser simplemente rechazo a comerse un insecto por asco y listo. En ambas películas, eso sí, se recrean elementos bastante similares durante las primeras horas de encierro. Entre los intentos de romper las ventanas, la chica pintándose los labios con su reflejo en los vidrios, entre otros. El extra, eso sí, por parte de la película argentina es que el ladrón, en su malintención por joder el auto, termina orinando el asiento trasero. Y claro, luego tiene que revolcarse en sus propios orines cuando intenta romper los cristales, y ni hablar de la peste por el encierro, el calor y todo lo que ocurre allí. El remake mantiene una participación más activa del dueño de la camioneta. Y pues, cómo no, es Anthony Hopkins. Amas su interpretación simplemente, no hay más. La original es llevada principalmente por el ladrón en su desespero. Aunque el dueño habla cada tanto con él, la participación del dueño no es tan recurrente. Siguiendo con el remake, allí la van parece un fuerte indestructible. No importa lo que haga el ladrón, no vemos ni un rasguño. En algún momento se le ocurre comenzar a desarmar el tablero, buscar algún tipo de intentar desconfigurar el sistema, pero es algo mínimo, es prácticamente nada lo que logra. En la original, la van también es casi indestructible, pero aquí el ladrón sí logra desarmar una de las puertas. No se rinde y golpea sin cesar una y otra vez por días hasta que logra agrietarla y finalmente hacer un pequeño agujero. Esto parece quizás insignificante, pero suma a la emoción de la narrativa cuando ya luego de tantas cosas que ha vivido, comenzamos a ver que no habrá manera de que él se comunique con el exterior. Y este ínfimo, pequeño agujero parece ser una posibilidad para el ladrón, pero no sirve de nada. En el remake, el dueño de la van conduce de manera remota el vehículo y así persigue a varios criminales de poca monta que consigue en los callejones. Esto me encantó. Fue un momento de frenetismo total y nos termina de hacer ver lo desquiciado y cansado que está este personaje. Por su parte, la original tiene unas escenas en las que el ladrón toma el control de la camioneta y entre varias situaciones que atraviesa, consigue escapar. Y por supuesto, luego de tanta penuria, lo primero que hace es comerse una buena hamburguesa. En ese momento lo aborda un policía que comienza a molestarlo, pero Ciro, el ladrón del original, responde. Y al final, esto termina siendo un sueño. Ahora llegamos a la parte de la película en donde finalmente el dueño de la camioneta hace acto de presencia. Y más allá de las diferencias en la escena, aquí para mí lo que más destaca es la gran diferencia en el carácter de ambas versiones del personaje. Por ejemplo, en el remake,
Basta con la voz de Anthony Hopkins para que sepamos lo desquiciado que está. Nos hace saber que ese viejo es capaz de todo para mal y al final lo único que hará será reírse. Eso sí, por su avanzada edad, quizás no intimida tanto en persona, y aún así tenemos que ser honestos. El talento actoral de este veterano es incuestionable. Es más, si hace a la Caperucita Roja, yo lo compro totalmente, yo me lo creo. La original, por su parte, cuando solo tenemos la voz del dueño de la camioneta, me cuesta conectar con el personaje y creerlo como una verdadera amenaza. No está mal, eso sí, pero como vi primero el remake, para mí, Anthony Hopkins ya había dejado la vara muy alta. Sin embargo, cuando lo vemos en persona, su presencia es imponente, y allí no solo me convence el personaje, sino que sucede algo aún mejor. Nos hace definir que son dos versiones bastante distintas de la misma persona, y esto es totalmente válido. Acto final. Ambos me gustan. Por un lado tenemos que este viejo en el remake pierde la cabeza manejando el vehículo, mientras conversa con el asustado ladrón. En el original, en un pequeño descuido, el ladrón escapa, el dueño lo sigue y nos terminamos encontrando con una situación de rehenes, con negociadores y toda la parafernalia propia de estas situaciones. En ambos casos, la película se vuelve muy emocionante, pero a ritmos distintos. El remake es frenético, la original porque no sabe si creerán al dueño de la camioneta, que él también es una víctima, y si cederá o si terminará con el ladronzuelo. Ambas situaciones me gustaron, y depende mucho de lo que buscas. Si quieres emoción desbordada, el remake. Si buscas algo un tanto más profundo, entonces la original. El negociador, de hecho, lleva al doctor y al público a una serie de reflexiones muy buenas. Pero eso sí, con respecto al final, indudablemente me quedo con lo original. Y es que vamos, en el remake insisten demasiado con hacernos empatizar con este padre que intenta reformarse. Ojo, como padre puedo comprender la idea de hacerlo todo por nuestros hijos, pero eso no le quita lo criminal al protagonista. Y luego de allí no sabemos qué sucedió con él y aparentemente no interesa. Pero al del original, aunque lo terminan ayudando como víctima, rehén de una amenaza mayor, igual nos dejan claro que el tipo cumplirá condena. De verdad, Hollywood, dejen de romantizar al villano, de usar las fórmulas necesarias que nos haga verlo y decir, mira, sí, es un ladrón, pero ama a los animales y ama mucho más a su hijo. ¡Ah! En fin, cada película partiendo desde su base tiene un enfoque distinto. La original está inspirada en un hecho ocurrido en Córdoba, Argentina, en donde un hombre preocupado por la inseguridad luego de un episodio en el que dispararon contra su vehículo mientras su hija iba al volante, decidió blindar su camioneta y diseñar un sistema de seguridad casero. Este sistema permitía que, si alguien ingresaba sin autorización, el vehículo se cerrara automáticamente, atrapando al intruso dentro, como vemos en la película. Un día esta persona estacionó su camioneta y un ladrón se metió en el vehículo, y de acuerdo a lo esperado, el intruso quedó encerrado. Gracias a lo sucedido, la gente comenzó a rodear el auto, mientras el ladrón intentaba romper los vidrios. Finalmente la policía llegó y lo sacó de la camioneta. El director Mariano Cohn tomó este incidente como base para construir el thriller claustrofóbico de 4x4. Aunque en la película se exageran y dramatizan varios elementos para intensificar el conflicto ético y psicológico, aún así tiene un acercamiento más realista desde lo estético, como en el retrato de sus protagonistas, comparada por supuesto con el remake que luce mucho más estilizada y cuyo enfoque pierde mucho en lo que a crítica social se refiere, para enfocarse más en ser un thriller de suspenso psicológico. Porque eso sí definitivamente se deja ver en la original, porque parte de lo que eleva la película original es que además de tener una serie de mensajes bastante interesantes, también tiene una carga a nivel de crítica social de una realidad que por supuesto están viviendo los argentinos. Así que, de cualquier manera, recomiendo las dos películas. Véanla, compárenla. Será casi dos experiencias distintas y demás entretenidas. Una más cercana a lo real, otra más hollywoodense. 4x4, la original, está en Disney Plus y Locked o Encerrado se encuentra en Prime Video.